Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el 10º video del curso básico de Java. Hoy vamos a ver lo que son las sentencias condicionales if y else. Una sentencia condicional es aquella que nos permite, de acuerdo a una condición, ejecutar un bloque de código. Vamos a explicarlo mejor desarrollándolo, porque pienso que se entiende mucho más fácil. Cuando decimos if algo, esta es la manera como se define el if. Cuando se define esta sentencia, if, y una condición, lo que queremos decir es que si la condición que establezcamos dentro de los paréntesis del if tiene un valor que nosotros buscamos, en este caso tiene un valor verdadero, entonces nos ejecute lo que está dentro de este bloque de código del if. Eso es lo que nos hace inicialmente el if. Ahora, cuando hablamos de else, lo que queremos decir es que cuando pase lo contrario a esa condición, entonces ingrese a este otro bloque de código. De esta manera, cuando el programa ejecute y pase por estas líneas, entonces, dependiendo de la condición, va a entrar a este bloque o va a entrar a este bloque, dependiendo de si la condición es verdadera o es falsa. ¿Qué condición podemos utilizar para probar? Podemos reutilizar, por ejemplo, el resultado de la suma. ¿Qué le podemos decir? Que si resultado suma, en este momento estamos construyendo la condición. Ahora, importante tener en cuenta, una condición es una condición de verdad, o sea, es una condición en donde vamos a obtener un valor verdadero o falso. ¿Y qué valor normalmente o qué tipo de dato normalmente nosotros entendemos como que retorne verdadero o falso? Como hemos visto en los tipos de datos, el boolean tiene dos tipos de valores, en este caso true o false. Entonces, al igual que vimos en tipos de datos, si vamos a tipos de datos, tipos de datos, no, perdón, estoy confundido, tipos de datos no, operadores, si vamos a operadores, vemos que nosotros en operadores relacionales hacíamos ese tipo de comparaciones. Entonces acá les decíamos que si una condición se cumplía, retornaba true y si no se cumplía, retornaba false. Entonces ese tipo de comparaciones las que vamos a utilizar al momento de definir un if, que dependiendo de esa condición nos va a retornar true y se va a ir por un lado de un bloque de código y si no, si la condición es falsa, se va a ir por otro lado. Pero entonces para recordar, pueden mirar los operadores relacionales y mirar este video y se van a dar una idea de qué vamos a validar o qué condiciones vamos a validar dentro del if, entre los paréntesis, ¿no? Del if. Entonces acá lo que vamos a hacer es eso. Vamos a utilizar los parámetros, los operadores relacionales para validar una condición dentro de un if. Entonces le vamos a decir en este caso que si el resultado suma es mayor a cualquier cosa, le podemos decir mayor a 10, ahí podemos establecer cualquier tipo de condiciones, podemos decir que el resultado suma es igual a 10 o es igual a 100 o es mayor que 1000, porque en este caso pues sabemos que estamos comparando un valor entero, entonces por eso estoy estableciendo el ejemplo desde ese punto de vista. Pero aquí también podríamos utilizar por ejemplo el if para comparar cadenas, para decirle si una cadena es igual a otra, por ejemplo para decir si variable local es igual al contenido que tiene la variable global, también lo podríamos hacer. Decirle por ejemplo variable local, en este caso a través de un equals, acordémonos que estas variables son en general clases de este tipo de dato objeto que es string. Entonces podemos utilizar para ese tipo de comparaciones como un objeto prácticamente, podemos utilizar un equals. Por ejemplo decirle que si la variable local es igual a la variable global en cuanto a contenido, es decir, si dicen lo mismo,
Si su valor es igual, es el mismo, entonces me entra y me ejecuta algo acá, y si no es, si es diferente, me entra por este lado y me ejecuta algo en el else. En este caso vamos a hacerlo a través de resultado suma. Vamos a decirle que si resultado suma es mayor a 10, simplemente me imprimo un mensaje que diga el resultado de la suma entre A y B es mayor a 10. Podría ser. ¿Y qué pasa si no es mayor a 10? Entonces, que entra esta condición, que entra el else y diga el resultado de la suma entre A y B es menor o igual a 10. ¿Por qué menor o igual? Porque acá estamos diciendo que si es mayor. Es decir, que si el resultado de la suma fuera 10, pues 10 no es mayor que 10. 10 es igual a 10, por lo tanto entraría en este bloque, porque sería falso esta condición. Y esta sería prácticamente la forma como definimos un if y un else. Ahora podemos hacer solamente un if. No necesariamente un if tiene que llevar un else. Simplemente que en este caso lo estamos haciendo para hacer de una manera completa el ejemplo, para conocer también que hay posibilidades de establecer un else. ¿Ok? Entonces guardemos y ejecutamos. Y vamos a ver qué vemos en pantalla o en consola. Entonces vemos que el resultado de la suma es 7 entre A1 y B1 en este caso. Llamamos A y B, pero no, puede ser A1 y B1. Que es el verdadero valor que contienen en este momento las variables. Ejecutamos nuevamente. Verdadero nombre. Este es A1 y B1 también. Ejecutamos. Entonces ahora sí el resultado de la suma entre A1 y B1 es 7. Entonces validamos. ¿Por qué lado se fue de esta condición? Entonces miramos el resultado de la suma entre A1 y B1 es menor o igual a 10. Ah, perfecto. Entonces él entró acá. Es menor o igual a 10. Porque el resultado es 7. Que ya lo tenemos acá. Y 7 es menor. En este caso no es igual, pero sí es menor a 10. Ahora, ¿qué pasa si en vez de B1 ser 2 fuera 6? Entonces ya sabemos que 5 más 6 es igual a 11. Entonces, primero el resultado de la suma entre A1 y B1 es igual a 11. El resultado de la suma entre A1 y B1 es mayor a 10, porque es 11. Entonces, ¿a dónde nos entró? Nos entró en este bloque. Es decir, la condición fue verdadera. Entonces, esa es la manera como podemos validar este tipo de condiciones. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer para volverlo un poco más complejo que eso? Podemos definirlo de esta manera. Podemos anidar varios if y al final un else. Esto lo podemos hacer. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que vamos a tener una primera condición. Vamos a tener, si no se cumple esa condición, vamos a tener una segunda condición. Y si finalmente ninguna de las dos se cumple, vamos a tener un valor por defecto. Es prácticamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, si es mayor a 10, se nos vaya a imprimir esto en consola. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Si el resultado es menor a 10, que entre a este bloque de código.
¿Qué nos va a hacer este bloque de código? Pues entonces acá vamos a cambiar el mensaje. El resultado de la suma entre A1 y B1, en este caso sería menor a 10. ¿Y por qué no menor o igual? Porque, vamos a copiar esto. Si ninguna de estas dos se cumple, entonces el resultado de la suma entre A y B obligatoriamente será igual a 10. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Supongamos que el resultado suma es igual a 10. Entonces tenemos resultado suma es mayor a 10. No, resultado suma no es mayor a 10. Ok, viene a esta otra condición. Entonces, si no, entonces si resultado suma es menor a 10, no tampoco es menor a 10. Entonces, si no es ni mayor ni menor, ¿a qué es igual? Es igual a 10 precisamente. Entonces, esta es la manera como podemos anidar solo, pero probémoslo. Entonces ya guardamos. Ahora bueno, tenemos que el resultado de la suma entre A1 y B1 es igual a 11, como habíamos dicho. El resultado de la suma entre A1 y B1 es mayor a 10. Sabemos que entró esta condición. Ahora volvamos a poner B1 como 2. Guardamos y ejecutamos. Sabemos que el resultado de la suma es 7. Ahora el resultado de la suma entre A1 y B1 es menor a 10. Porque 7 es menor a 10. O sea, ya no dice menor o igual, no, dice menor a 10. Es mucho más exacto. Es decir, entró a esta segunda condición. Ahora, ¿qué pasa si el resultado de la suma fuera igual a 10? Entonces, tenemos que ahora 5 más 5 es igual a 10. Entonces, dice, el resultado de la suma entre A1 y B1 es igual a 10. Es decir, no entró ni a esta condición, no entró ni a esta condición, sino que finalmente en dónde entró, a esta última condición. Es decir, como ninguna de estas dos se cumplió, entonces al final era esta la que quedaba. Por lo tanto, nos entra a imprimir ese resultado. Esta es la manera como podemos definir o podemos utilizar estas sentencias de condición, condicionales, if y else. Y cómo podemos de alguna manera también anidarlas. Ya no solamente un if y un else, sino un if, un else con un if seguido y finalmente un else, que sería el valor por defecto. Bueno, espero que haya sido útil. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.